¿Cómo vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google a estos dispositivos Samsung Android 12 a 22? 4G y 5G funciona este proceso. Ya sabes, recomendación, ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y también puedan eliminar lo que es la cuenta de este dispositivo. Primero que todo, este dispositivo cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de Google. ¿Cómo vamos a entrar al dispositivo? Vamos a entrar por el Talbat presionando lo que es el botón de volumen arriba y volumen abajo. Si no te funciona este método, en la descripción o en los comentarios tenemos el video tutorial para entrar por la PC. Luego le damos donde dice usar y nuevamente presionamos volumen arriba y volumen abajo para activar el Talbat. Ya lo hemos activado, dibujamos una letra L hacia abajo y subimos. Le damos doble clic y le damos aquí donde dice usar comando por voz. Doble clic y rápidamente decimos asistente de Google cuando suene un pitido y decimos YouTube. Decimos YouTube, nos lleva lo que es a YouTube. Luego presionamos los dos botones, volumen arriba y volumen abajo, para desactivar el Talbat. Luego del lado derecho nos vamos a la bolita que nos aparece en la parte superior. Luego le damos en configuración. Luego seleccionamos la última opción que dice acerca de. Seleccionamos la opción ahora que dice YouTube o política de YouTube, que es la de abajo. También nos va a llevar lo que es al navegador. Estas dos opciones. Le damos a aceptar, le decimos que no. Y aquí rápidamente vamos a escribir la página principal de Android TV. Escribimos Android TV Cell TV. Y nos va a llevar lo que es a mi página. Escribimos así Android TV Cell TV. Le damos búsqueda o le damos a la última opción y aquí va a aparecer lo que es Davisel TV y vamos a seleccionar la primera opción, que aquí nos va a aparecer las siguientes configuraciones. Y ahora vamos a seleccionar la primera opción, que es la manzanita. Nos va a llevar lo que a Galaxy Store. Estando ya aquí en Galaxy Store, le damos a dar en aceptar y nos va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Nos pide la cuenta Samsung, le damos en instalar, agregamos la cuenta Samsung con nuestra contraseña, nos va a enviar lo que es un código por vía de correo electrónico, sino por vía de mensaje de texto. Cualquiera de las dos opciones lo agregamos y cuando ya termine de instalar la aplicación vamos a abrirla. Bueno, ya estuve probando esta siguiente configuración y vamos a entrar a restaurar datos, pero ya me he dado cuenta que no funciona en la opción de activar lo que es la accesibilidad y restaurar datos. Entonces, ya que este método ya no funciona, vamos a utilizar la siguiente configuración. Nos devolvemos, nos vamos lo que es a Insert Shield y vamos a instalar esta aplicación. Instalamos esta aplicación porque el anterior método ya no está funcionando. Entonces vamos a agregar lo que es la cuenta de Insert Shield. Ya saben, para los que no tienen una cuenta, en la descripción del video hay un video tutorial de cómo crear una cuenta. Activamos esta opción y luego activamos la opción de Canos. Le damos en activar, le damos siguiente, siguiente. Y aquí vamos a utilizar la primera configuración del lado izquierdo, que es Manager o Administrador. Vamos a seleccionar estas dos opciones y aquí vamos a esperar que carguen todas las aplicaciones. Aquí en la lupita vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir lo que es Mode. Escribimos Mode. Buscamos la opción que dice Servimode, que está aquí abajo. Servimode, le damos clic aquí, le damos a la tercera opción que dice actividades. La siguiente, actividades, nos vamos a las últimas con opciones y aquí la tercera de la última vamos a seleccionar que dice Servimode. Vamos a seleccionar esta opción, le damos ahora en abrir, luego le damos aquí donde dice MTP ABD, seleccionamos, luego abrimos nuevamente la aplicación Servimode, le damos en abrir y ya está listo. Ahora qué vamos a hacer, vamos a la computadora y vamos a ejecutar el siguiente programa, Muslin, que está en la descripción del video. Está este programa para que lo puedan descargar. Lo conectamos
y le vamos a dar rápidamente allá donde dice FRP por ABD. Cuando le demos clic nos va a pedir esta opción, le damos permitir, luego le damos nuevamente aquí en la segunda opción que dice Reset FRP por ABD. Esta le vamos a dar clic, vamos a darle clic, esperemos que termine de cargar. Esperemos que termine de cargar. Esperamos. Nuevamente vamos a darle reset por ABD. Y la segunda opción, ya cuando termine, si el dispositivo no se te reinicia, vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciarlo nosotros, lo reiniciamos. Esperamos unos segundos hasta que termine de reiniciar por completo. Vamos a esperar que termine de reiniciar. Vamos a esperar. Esperamos unos segundos más. Cuando ya termine de reiniciar el dispositivo te va a dar acceso por completo. Va a quedar sin ninguna seguridad ni nada por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? Porque bueno, cuando nosotros hacemos le damos a la primera opción, le damos siempre. Quedan a veces con algunos errores, entonces toca corregir estos errores. ¿Cómo lo vamos a corregir? Prestar mucha atención, vamos a esperar que termine de configurar por completo. Ahora nos vamos a lo que es ajuste. Aquí en ajuste buscamos la última opción que es acerca del teléfono y le vamos a dar en restablecer. Vamos para que puedan comprobar que este dispositivo es Android 12. Ya sabes, si aún no te has suscrito, suscríbete, activa lo que es la campanita, dale like, compártelo y deja un buen comentario. Hasta la próxima.